Bueno, les quería mostrar un toque una State Machine que me habían pedido. Es una State Machine por eventos y es todo genérico. Eh, solamente, solamente porque me pidieron esto en específico. Esto tiene genéricos, tiene... ¿Cómo se dice? Eh, ay, no me sale el nombre. Bueno, uso de diccionario y cosas estáticas y tiene un montón de cosas media heavy que no sé si, no creo que las hayan visto, ¿sí? Y bueno, cosas de modelos y algoritmos, tiene un montón de cosas medias complicadas para ustedes en este momento. Y tiene cosas de eventos y, ¿cómo se llama? Expresiones de funciones, básicamente. ¿Sí? Voy a explicar medio así por encima. Cada, cada estado, básicamente, acá, tiene funciones, ¿no? Más o menos como se los mostré el otro día en clase. ¿Sí? Cada estado tiene sus propias funciones de entrada, tiene su propia función de salida, ¿sí? Y después tiene su propio update, su propio late update, su propio fixed update, ¿no? Tiene su constructor para que vos le pongas un nombre, básicamente, al estado, básicamente, que vas a crear. Porque esto es un estado del tipo genérico. Esto van a ver que después le van a poner un input, ¿sí? De algún tipo. Esto no, generic no les voy a explicar ahora, ¿sí? Y después tienen un diccionario que te guarda como key, como valor de indexado, el tipo de dato de input, ¿sí? Y una transición, o sea, es un nodo hacia la próxima transición. O sea, dicho rápido y mal, es vos tenés los estados y los estados tienen la información de las aristas, ¿sí? Y estas aristas a su vez tienen la información del próximo estado, ¿sí? Entonces, nosotros cuando vamos a configurar esto, ¿sí? Le voy a pasar bueno, el input, o sea, el input va a ser el tipo de información que yo necesito para ir hacia ese lugar, ¿sí? O sea, la información que yo necesito para cambiar de un estado al otro, ¿sí? Entonces, lo que hace es, cuando yo creo las transiciones, porque una cosa son estados y otras cosas son transiciones, cuando yo creo las transiciones le paso el input que yo necesito para que se ejecute esa transición y después el lugar hacia donde quiero que vaya esa transición, ¿sí? Entonces, después la State Machine básicamente se va a encargar de agarrar cuando reciba un input, básicamente, cuando reciba un input, se fija en el estado que tiene y chequea por la transición que tiene conectada, ¿sí? Quiero decir, por las transiciones que tienen conectadas, ¿sí? Si encuentra una transición, la ejecuta, básicamente. Entonces, voy a, voy a mostrar un ejemplo de cómo se usa, ¿sí? Este que se llama, esto que está acá, es un enum, ¿sí? Que es lo que vamos a usar como input, ¿sí? Esto va a ser el tipo de dato que vamos a usar, ¿sí? Puede ser cualquier tipo de dato, ¿sí? Después tenemos el objeto máquina de estado y después una funcioncita para llamar a la máquina de estado y mandarle un input, ¿sí? Podríamos directamente usar esto, pero pusimos esto más que nada para que esté más bonito nada más. Después, eh, antes, antes, antes de ver toda esta parte, eh, vamos un poquito hacia abajo, 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 abajo. ¿Sí? Todo este choclazo. Y van a ver que al final de todo, recién al final de todo, estamos creando la State Machine. ¿Sí? Le estamos diciendo nueva State Machine y le paso un estado inicial. ¿Sí? O sea, recién acá se crea la State Machine. Todo lo que está acá arriba es configuración. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las primeras configuraciones? Vos necesitas crear los estados primero. ¿Sí? Creas los estados. ¿Sí? Creas los estados con el tipo de dato del input que necesitas de transición, básicamente. Entonces, vos le decís que, bueno, creas un nuevo estado del tipo input, ¿sí? Y vos cuando, uy, lo borré. Y vos cuando, el primer parámetro que vendría a ser el constructor, que está acá, es el nombre, ¿sí? Es el nombre del, del estado, básicamente. O sea, acá están creando un estado vacío, ¿sí? Y acá lo están llamando con el nombre, ¿sí?
Entonces, este common state es otro enumerador, ¿sí? Es simplemente para... Esto podríamos haber hecho así, mira, directamente. Uy. Podríamos haber hecho esto y lo agarraba igual, ¿sí? Entonces, nosotros creamos un nuevo estado que se va a llamar idle, ¿sí? Y eso lo guardamos en una variable. Ahora, vamos al configurador de nodos, vendría a ser, ¿sí? Al configurador de nodos. Y le digo que cree una configuración para idle, justamente, ¿sí? Para el estado idle. Entonces, para el estado idle, le crea todas estas set transition que en realidad son las aristas a las que estoy conectada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a decir acá? Esto es muy importante, ¿sí? Crea el estado idle. Ahora que estoy parado en el estado idle, creo una transición. ¿Y cómo se configura esta transición? Yo le voy a decir que si estoy en el estado idle y si tengo en línea de visión al enemigo, voy a pasar al estado onside. Si estoy en el estado idle y estoy provocado, ¿sí? Voy a pasar a búsqueda. Si estoy en el idle y paso a die, voy directamente a die, ¿sí? Esto es la matriz de estado, ¿sí? Quiero decir, si ustedes configuran correctamente esa matriz de estado que nosotros necesitamos, ¿sí? Van a ver que es súper fácil configurar todo esto, ¿sí? Voy con otro ejemplo. Mira, si estoy buscando, por ejemplo, si estoy en el estado búsqueda, ¿sí? Y me llega el input, dice, se te terminó el tiempo, ¿sí? El input de timeout. Se te terminó el tiempo de búsqueda, bueno, volvé al idle, ¿sí? Por ejemplo, estoy en el estado de searching y dice online outside. Quiere decir que lo tengo a la vista. Quiere decir que estoy buscando y de repente lo encontré. Me llegó el input de, che, lo encontré. Bueno, pasa a pursuit, ¿sí? Lo mismo, die. Casi todos en el die, ¿sí? Casi todos tienen su transición al die. De hecho, todos tienen su transición al die, menos el die, justamente, ¿sí? Y al final, lo único que hace, al final es tirarle un done, que el done lo único que hace es cerrar la configuración, ¿sí? Mira, state configure, ¿sí? El done lo que hace es directamente agarrar todas las transiciones que fuimos configurando agregando al diccionario, ¿sí? Y lo que hace es directamente configurarla, ¿sí? Le pasa el configure y le pasa rellena el diccionario nada más, ¿sí? Hace eso nada más. Después, ¿qué sigue? Una vez tenemos configurado la matriz de estado, ¿sí? Que es lo que tanto hinchamos la pelota con Mati, ¿sí? Viene la parte de rellenar los estados. O sea, lo van a tener acá mismo, ¿sí? Cada estado es esto, ¿sí? Van a ver que yo no estoy creando una clase por cada estado, ¿sí? Es medio cochino, sí, pero es muy, muy eficiente y muy práctico, ¿sí? Entonces, voy al estado onside, ¿sí? Para empezar, no, en el idle, que es el principal, ¿sí? Van a ver que cada estado, recuerden que tiene su propio enter, update, late update, fixed update, on exit. O sea que puedo acceder a cualquiera de estos eventos, ¿sí? No le voy a explicar mucho eventos ahora como para no marearlos, pero pueden hacer idle.onEnter y le ponen la expresión y todo lo que está acá adentro se va a ejecutar en el start del idle, ¿sí? .onUpdate, todo lo que está acá adentro se va a ejecutar en el update total del idle, ¿sí? Básicamente, si yo quiero crear un nuevo, vamos a hacer, por ejemplo, idle. Por ejemplo, onExit, ¿no? Entonces, lo que hago es llamar ¿cómo se llama? Al evento onExit y lo que hago es agregarle el evento que va a ser la expresión misma, ¿sí? Recordemos que onExit, ¿dónde está? OnExit recibe un parámetro, por lo tanto... Ay, lo perdí. Acá, cierto, esto no va. El onExit recibe un parámetro, por lo tanto, tengo que agregarle un parámetro, ¿sí? Y termino la expresión, ¿sí? Escribo abajo. Ahí está. Entonces esto se va a ejecutar cuando me salgo del idle. O sea, cuando dejo de estar en idle, ¿sí?
¿Se entiende todo esto? Igual esto lo van a ver más en profundidad en el último cuatrimestre. En el último cuatrimestre, no. En el. ¿Cómo se dice? En inteligencia artificial, perdón. Bueno, todo lo mismo. Tenemos la configuración para idle. Después para on-site, cuando estoy en línea de visión. Tenemos una para perseguir. Después tenemos una para la búsqueda. Después tenemos uno para attack. Y después tenemos el de die, básicamente. Entonces, la state machine, así como está, ¿sí? Que es un objeto que nosotros creamos en el momento, no va a funcionar así nomás, ¿sí? Nosotros necesitamos alimentarla. ¿Por qué? Porque es un objeto que no es mono behavior. Entonces, si entramos a la máquina de estado, van a ver que no es mono behavior. ¿Y cómo alimentamos este update, este late update, este fixed update? Y el mismo enemigo va a ser el que va a alimentar a la máquina de estado. ¿Cómo la alimenta? El update mismo del enemigo, que es mono behavior, alimenta al update de la FSM. El fixed update lo mismo. Y si yo quisiera crear acá un late update, también le ponemos un late update. Si le queremos crear otra función de otro tipo, vamos a tener que modificar algo acá en la Event State Machine, ¿sí? Bueno, y acá básicamente tenemos algunas funciones de solamente de prueba, de debug nada más, ¿sí? Para que vean más o menos cómo se usa esto de mandar input. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de, yo qué sé, estoy en el update de perseguir. Estoy todo el tiempo persiguiendo. Y de repente tengo al enemigo a la vista, ¿sí? O sea, quiero decir, va a estar ejecutándose el perseguir todo el tiempo, siempre, todo el tiempo esto se va a ejecutar siempre y cuando lo tenga a la vista, ¿sí? Entonces, mientras lo tenga a la vista, el update obviamente va a seguir corriendo y voy a perseguir al player. Ahora, ¿qué pasa si de repente entro en distancia de ataque? Entonces, ¿qué hago? A la FSM, a la State Machine, le digo, che, estoy en rango de ataque. Entonces se lo manda a la State Machine y la State Machine se fija después qué hace. ¿Sí? Entonces dice, estoy en rango de ataque. Entonces, estoy en Pursuit y estoy en rango de ataque. Bueno, la State Machine viene acá y se fija. Estoy en Pursuit y estoy en rango de ataque. Bueno, voy a ir a atacar. ¿Sí? Para eso es la configuración. Lo mismo para cualquier otro tipo de cosa. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Es medio complejito de entender para ahora, ¿sí? Después más adelante lo van a entender mejor. Pero por ahora quédense con esto que lo pueden hacer de esta manera, ¿sí? Es más, yo le puedo pasar el código este y lo pueden usar así de esta manera. Pero obviamente no van a poder tocar cosas porque, si quieren, si se animan a tocar cosas, bueno, pueden tocar, ¿sí? Pero esto así ya estaría funcionando todo esto, ¿sí? Esto igualmente crean sus propios estados con sus propias configuraciones y bla 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 bla, ¿sí? Bueno, eso es todo. Acá tienen todas las clases por si quieren chusmearlas, ¿sí? Este es el que creé para más o menos vayan mirando cómo se usa, ¿sí? Pero en sí es todo esto. Perfecto.